Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de tercero y secundaria. El tema que vamos a ver es circunferencia trigonométrica. En esta parte vamos a ver los gráficos o las líneas trigonométricas de las tres razones que faltaban. En este caso vamos a ver la línea cotangente. La línea cotangente se traza en este caso un eje que va a ser paralela al eje X. Y a partir de ese eje se va a hallar las cotangentes. La misma idea que la tangente. En este caso, si ubico el arco alfa, siempre voy a unir el centro al punto donde se encuentra el arco alfa. Al unir ese punto con el centro, sigo prolongando hasta chocar al eje de las cotangentes. Desde este punto hasta el origen, que viene a ser esta zona de aquí, que viene a ser 0, toda esa línea viene a ser la cotangente de alfa. Si ubico el arco teta, la misma idea, uno con el centro y prolongo hasta chocar al eje de las cotangentes. En este punto, que es el choque entre esta línea y el eje de las cotangentes, desde este punto hasta 0, esa línea de ahí viene a ser la cotangente del arco teta. De la misma forma, si estoy en el tercer cuadrante, ubico el arco phi y también 1 con el centro. Y a su vez sigo prolongando hasta chocar al eje de las cotangentes. Desde este punto hasta el 0, esa distancia ahí viene a ser la cotangente del arco phi. Entonces yo puedo observar aquí de la circunferencia trigonométrica que la cotangente de alfa va a ser positivo. Tener presente que tomamos como referencia el eje X. En esta zona, parte derecha positivos, los valores son positivos. Y en esta zona, la parte izquierda, los valores son negativos. Entonces yo voy a decir que la cotangente de alfa va a ser positivo porque está en la parte positiva. La cotangente de teta, que está en esta zona, va a ser negativa. Y la cotangente de phi va a ser también positiva. Tener presente que la cotangente en el primer y tercer cuadrante siempre van a ser positivas. Y la cotangente en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante siempre van a ser negativas. Eso ya vimos anteriormente. Vamos a ver los rangos de valores para la cotangente. La cotangente, como viene a ser este eje de las cotangentes, siempre va a irse de extremo a extremo. O sea, este menos infinito a más infinito. A medida que en esta zona, a medida que el arco se va acercando a 180, el valor de la cotangente se va a hacer más negativo. De la misma forma aquí, a medida que el arco alfa, con un arco alfa se acerque más a 0, el valor se va a hacer más positivo. Entonces yo voy a decir aquí que la cotangente varía desde menos infinito hasta más infinito. Entonces acá en forma de desigualdad voy a decir que la cotangente teta va a ser mayor o igual a menos infinito y va a ser menor o igual a más infinito. Esto se cumple para todo valor de teta que pertenece a los reales menos n por pi, donde n pertenece a los números enteros. Entonces acá quiere decir que n puede tomar cualquier número. Vamos a ver la variación de la cotangente. En este caso, recuerda, si analizamos los ángulos cuadrantales, aquí es 0, 90 grados, 180, 270 y 360. Si yo avanzo, le agrego valor de 0 a 90 grados, voy a observar que la cotangente va a disminuir hasta llegar a 0. Luego, si avanzo de 90 a 180, observo que la cotangente también va a seguir disminuyendo hasta llegar a menos infinito. Luego estoy en 180, me voy a 270. Observo que la cotangente a medida que va avanzando el ángulo va a disminuir, va a decrecer. Llego hasta 270. De 270 hasta 360, a medida que va avanzando el ángulo o el arco, voy a decir que mi cotangente va también a disminuir. Entonces yo puedo decir aquí que en el primer cuadrante de 0 a 90 grados, la cotangente disminuye en su valor. Del segundo cuadrante de 90 a 180 grados, yo voy a decir que la cotangente también disminuye su valor, o sea, va a decrecer. Tercer cuadrante, también desde 180 a 270, la cotangente también va a decrecer. Y del cuarto cuadrante de 270 hasta 360, también observo que la cotangente disminuye, o sea, el valor a medida que voy avanzando una vuelta completa, sus valores va a disminuir en cada cuadrante. Ahora vamos a ver la línea secante. En este caso, la línea secante viene del coseno, y como el coseno trabaja con el eje X, nosotros también nos vamos a enfocar con el eje X. Entonces, lo que simplemente es, tengo mi circunferencia trigonométrica, tengo el eje X y el eje Y. En este caso tengo sus respectivos arcos, el arco alfa, teta, phi y beta. Para hallar la línea secante, simplemente al arco alfa le trazo una línea tangente, que a su vez tiene que ser perpendicular con el radio.
al trazar una tangente con la perpendicular, en ese punto donde está el arco alfa, vamos a trazar una prolongación hasta chocar con el eje X. Recuerda que la secante que viene del coseno se trabaja con el eje X. Entonces, choco con el eje X en un punto. Desde este punto al origen 0, esa línea de ahí viene a ser la secante de alfa. De la misma forma, el arco teta. Igual trazo una recta tangente que va a ser perpendicular con el radio. De esa recta tangente voy a prolongar hasta chocar al eje X. Desde ese punto de choque hasta el origen 0, esa línea de ahí, desde ese punto hasta el origen, viene a ser la secante del arco teta. De la misma forma con el arco phi. Trazo una tangente y que tiene que ser perpendicular con el radio. Al trazar una tangente tengo que chocar al eje X. Choco en este punto de aquí. Desde este punto hasta el origen 0, esa línea de ahí viene a ser la secante de phi. De la misma forma con el arco beta. Trazo una recta tangente que es perpendicular con el radio. Tengo que chocar al eje X. Ese punto de intersección con el eje X hasta el origen 0, esa línea de ahí viene a ser la secante de beta. Entonces las líneas secantes se encuentran en el eje X. Ahora, observemos aquí. Yo observo, tener presente aquí antes de ver los signos, que en esta zona, como son el eje X, en esta zona son los positivos y en aquí son los negativos. Entonces yo voy a decir que la secante de alfa, aquí, que viene a ser esta línea de aquí, viene a ser positiva. La secante de teta, que está en la zona negativa de las X, viene a ser negativo. La secante de phi también sigue en la zona negativa de X, viene a ser negativo. Y la secante de beta está en la zona positiva de las X, va a ser entonces positiva. O recordando los ángulos cuadrantales o los cuadrantes en un plano cartesiano, yo sabía que la secante es positiva en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y era negativa en el segundo y en el tercer cuadrante. Y acá se demuestra. Cuando está el ángulo o el arco en el primero y el cuarto cuadrante siempre son positivas. En los demás cuadrantes son negativas. Vamos a ver los rangos de valores. Como observo aquí, la secante va a variar desde 1 hasta más infinito y desde menos 1 hasta más infinito. O sea, si yo observo mi circunferencia trigonométrica, el valor de la secante va a llegar hasta un punto que va a ser la intersección en la circunferencia. A partir de ese punto que se intercepta con la circunferencia, hacia adelante van a ser las líneas secantes. De la misma forma aquí, desde este punto hacia adelante, van a ser todos los valores de la secante. No va a haber valores que están dentro de la circunferencia. Y como el radio de la circunferencia es 1, este punto viene a ser 1. Entonces la secante está desde 1 hasta más infinito. De la misma forma, en este punto es menos 1. Entonces la secante va a ser desde menos 1 hasta menos infinito. No puede tomar valores que está dentro de la circunferencia. Por eso que viene definido así. Secante desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito. Entonces yo puedo definir que la secante teta va a ser menor o igual a menos 1 o secante teta va a ser mayor o igual a 1. Para todo valor teta que pertenece a los reales, menos 2n más 1 multiplicado por pi medio, donde n pertenece a los números enteros. Entonces, tener presente eso para la línea secante. Vamos a ver la variación de la secante. En este caso, viendo la gráfica que vimos anteriormente, si estoy en 0 grados, me voy a 90 grados, el valor de la secante va a aumentar. A medida que va aumentando el ángulo, el arco, el valor de secante también aumenta. De 90 grados a 180 grados, lo que va a suceder con la secante a medida que va aumentando el valor del arco, va a crecer también. De la misma idea, de 180 a 270. En este caso, a medida que va avanzando el arco, el valor de la secante disminuye, decrece. De 270 hasta 360 grados, una vuelta completa, el valor de la secante a medida que va avanzando va a también decrecer, o sea, va a disminuir. Entonces, observando el cuadro, yo digo que en el primer cuadrante de 0 a 90 grados, el valor de la secante aumenta, crece. En el segundo cuadrante de 90 a 180 grados, el valor de la secante también va a crecer. En el tercer cuadrante, o sea, en esta zona, de 180 a 270 grados, el valor de la secante va a empezar a disminuir. A medida que aumenta el arco, va a disminuir la secante, o sea, decrece. Y en el cuarto cuadrante, de 270 hasta 360, el valor de la secante también va a decrecer. Ahora vamos a ver la línea cosecante. En este caso es parecido a la secante. En este caso vamos a trabajar con el eje Y, ya no con el eje X, sino con el eje Y.
Vamos a analizar el arco alfa, beta, phi y beta. Entonces, la misma idea. Ubico el arco alfa tras una recta tangente que es perpendicular al radio. En este caso voy a ir a chocar con el eje Y. Desde este punto hasta el origen, eso viene a ser la cosecante de alfa. Ubico también el arco teta tras una recta tangente que a su vez es perpendicular con el radio. Entonces prolongo hasta chocar en un punto en el eje Y. Desde este punto de intersección hasta el origen cero viene a ser la cosecante del largo teta. De la misma forma el arco phi, tras una tangente que es perpendicular al radio. Sigo prolongando hasta chocar con el eje Y. Desde este punto hasta el origen, esa línea de ahí viene a ser la cosecante de phi. De la misma forma el arco beta, tras una tangente que es perpendicular con radio. A su vez prolongando choco con el eje Y. Desde este punto hasta el origen 0, esa línea de ahí viene a ser la cosecante del largo beta. Entonces los valores que puede tomar cosecante vienen a ser la siguiente. Por ejemplo, cosecante de alfa viene a ser positivo. Recuerda que en la parte superior los y son positivos y en la parte inferior son negativos. Entonces la cosecante que viene a ser de este punto hasta el origen viene a ser positivo. La cosecante de teta también observo que viene a ser desde este punto hasta 0 también es positivo. La cosecante de phi que viene a ser desde este punto hasta 0 va a ser negativo. Y la cosecante de beta la misma idea, del punto aquí hasta 0 viene a ser negativo. Entonces los rangos de valores. La cosecante va a ser desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito. Esos son los valores que va a tomar la cosecante. La misma idea que vimos en el secante. Recuerda que los valores van a acercarse en el eje X, pero en el eje Y, hasta llegar a este punto. O sea, las cosecantes va a tomar el mínimo valor que toma es este punto. A medida que me voy acercando a 90 grados, toma ese punto. Pero a medida que me voy alejando de 90 grados, se va a hacer más infinito, o sea, más grande el valor. De la misma forma aquí, a medida que yo me voy acercando a 270, va a llegar a un punto donde va a tomar menos 1. Y a medida que me voy alejando de 270, se va a hacer menos infinito. Entonces, por ahí viene el rango. El rango de la cosecante va a tomar de 1 hacia adelante y de menos 1 hacia abajo. Esos son los valores que toma la cosecante. No puede tomar valores que están dentro de la circunferencia trigonométrica. Entonces, definiendo cosecante de teta va a ser menor o igual a menos 1 y también va a decir que cosecante de teta va a ser mayor o igual a 1. No toma valores entre menos 1 y 1. Para todo valor de teta que pertenece a los reales, menos n multiplicado por pi, donde n pertenece a los números enteros. Entonces, tener presente aquí que en el primer cuadrante las cosecantes son positivas y en el tercer y cuarto cuadrante las cosecantes son negativas. Vamos a ver la variación de la cosecante. En este caso, si observo de 0 a 90 grados, yo voy a observar que la cosecante hasta llegar a 90 grados decrece. De 90 a 180 grados también voy a observar que la cosecante, en este caso, a medida que aumente el ángulo, va a crecer. De 180 a 270 observo también que la cosecante va a aumentar su valor, o sea, crece. De 270 a 360 el valor de la cosecante va a disminuir, o sea, va a decrecer, hasta dejar una vuelta completa. Entonces yo puedo decir que en el primer cuadrante de 0 a 90 grados, el valor de la cosecante decrece. En el segundo cuadrante, de 90 a 270 grados, el valor de la cosecante crece. Tercer cuadrante, que es de 280 a 270, el valor de la cosecante crece. Y en el cuarto cuadrante, de 270 a 360, el valor de la cosecante va a disminuir, o sea, decrece. Entonces, una vez que hemos definido las líneas trigonométricas, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 6 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea. Usando una regla transportador van a hacer la gráfica de las líneas trigonométricas de las cotangentes, las secantes y las cosecantes. O sea, eso se lo van a graficar en una circunferencia trigonométrica. Los ángulos tienen que ser valores exactos, por eso que van a usar la regla transportador. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, si seno de alfa es igual a 2k menos 3 sobre 2, me pide hallar la suma de los valores máximos y mínimos de k. Entonces vamos a desarrollar eso. Primero hay que tener presente, bueno, el ejercicio me dice que el seno de alfa es igual a 2k menos 3 sobre 2. En este caso de aquí voy a obtener un valor de k, tanto máximo, o sea el mayor valor, y un valor de k
mínimo, o sea, el mínimo valor. Para poder trabajar con eso, yo tengo que tener que 2k menos 3 sobre 2 tiene que estar en una desigualdad, o sea, trabajar con inecuaciones. Pero yo sé por definición que el seno de alfa pertenece a una desigualdad. Eso va a ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Entonces, lo que voy a hacer es al seno de alfa reemplazarle por 2k menos 3 sobre 2, porque el seno de alfa es 2k menos 3 sobre 2. Entonces yo tendría que menos 1 va a ser menor o igual a 2k menos 3 sobre 2. Todo esto menor o igual a 1. Entonces de esta desigualdad voy a hallar el valor de k máximo y el k mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, observo que vamos a despejar los valores y obtener el valor de k. Observo que todo está dividiendo por 2. Entonces lo que voy a hacer a todo es multiplicar por 2. Entonces al multiplicar por 2 tendría menos 1. Todo eso se va a multiplicar por 2. Y esto va a ser menor o igual a 2 multiplicado por 2k menos 3, todo esto sobre 2. Y esto va a ser menor o igual a 1 multiplicado por 2. O sea, todo esto le estoy multiplicando por 2. Este 2 con este 2 se van a eliminar. Y me quedaría que 2k menos 3 va a ser mayor o igual a menos 1 por 2 menos 2. Y esto va a ser menor o igual a 1 por 2, 2. Recuerda que vamos a hallar el valor de k. Como hay un menos 3, lo que voy a hacer a todo es sumarle más 3. Entonces acá voy a hacer es sumar más 3. Entonces yo tendría acá menos 2, le voy a sumar más 3. Y a su vez eso va a ser menor o igual a 2k menos 3. Recuerda que le estoy sumando a todo más 3. Sería más 3. Y esto va a ser menor o igual a 2. También le voy a sumar más 3. Entonces desarrollando tendría 3 menos 2. Eso va a ser igual a 1. Menor o igual 2k menos 3 más 3, eso es 0, va a ser menor o igual a 2 más 3, 5. Ahora lo que voy a hacer aquí es, para hallar el valor de k, acá voy a dividir entre 2, porque 2k entre 2 sale k. Entonces esto lo que voy a hacer es dividirlo entre 2. Entonces yo tendría aquí 1, lo voy a dividir entre 2, y esto va a ser menor o igual a 2k, también se va a dividir entre 2, y a su vez va a ser menor o igual a 5, que lo voy a dividir entre 2. Entonces, yo voy a tener aquí un medio menor o igual a 2k entre k se eliminan, simplemente me quedaría el valor de k. Esto va a ser menor o igual a 5 medios. Entonces, yo puedo de aquí hallar que el k máximo o el mayor valor de k va a ser igual. Recuerda que k está entre menos 1 medio y 5 medios. El mayor valor que va a tomar k va a ser 5 medios. Y luego el valor k mínimo, o sea, el menor valor que va a tomar k va a ser 1 medio. Entonces yo tengo el valor máximo de k y el valor mínimo de k. Me piden a mí hallar la suma de valores. Nos piden la suma de k máximo más k mínimo. Y esto va a ser igual, el valor de k máximo, o sea, el mayor valor es 5 medios. Más el menor valor de k es 1 medio. Suma de fracciones homogéneas sería 5 más 1, 6, todo esto sobre 2, porque el denominador se repite, se mantiene. Y esto va a ser igual a 6 entre 2, eso es igual a 3. Entonces la suma del k máximo y el k mínimo de esta igualdad va a ser igual a 3. Entonces es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si secante de alfa es igual a 2k más 5, donde el k pertenece hasta menos infinito hasta a cerrado, unión desde b hasta más infinito. O sea, me dan aquí en un intervalo. Piden hallar el valor de a más b. Vamos a desarrollar eso. Entonces a mí me dan de dato, o me definen que secante de alfa va a ser igual al valor de 2k más 5. Ahora, yo sé por definición que secante, en este caso de alfa, va a ser menor o igual a menos 1. O también voy a decir que secante de alfa va a ser mayor o igual a 1. Entonces, con esto lo que voy a hacer es trabajar y reemplazar el valor de la secante. En este caso, secante alfa vale 2k más 5. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar.
2k más 5 menor o igual a menos 1. Y también voy a reemplazar aquí 2k más 5 mayor o igual a 1. Entonces aquí voy a hallar sus respectivos desigualdades para el valor de k. Entonces, primero desarrollemos esto. Tendría 2k, el 5 pasa al otro lado restando, sería menor o igual a menos 1, menos 5 sería menos 6. Recuerda, 5 positivo pasa como menos 6. Menos 1, menos 5, menos 6. 2 pasa a dividir, tendría que el valor de k va a ser menor o igual a menos 6 entre 2, menos 3. Yo tengo acá el primer valor de k que es menor o igual a menos 3. Ahora desarrollemos aquí. 2k más 5 mayor o igual a 1. 5 pasa a restar, tendría 2k mayor o igual. Como 5 pasó a restar sería menos 5. 1 menos 5, menos 4. 2 pasa a dividir, tendría que el valor de k va a ser mayor o igual a menos 4 entre 2 sería menos 2. Entonces yo tengo los dos valores para acá. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un gráfico. Vamos a graficar y vamos a ubicar los valores de k. Tenemos nuestra recta y ubicamos los valores. Aquí va a ir menos 3 y acá va a ir menos 2. Si hacemos la gráfica, observamos. Me dicen que k es menor o igual a menos 3. Entonces yo tomo acá el punto 3 y me voy hasta menos infinito. Yo observo también que k es mayor o igual a menos 2. Entonces tomo el valor de menos 2 y me dicen que es mayor a menos 2. Me voy hasta más infinito. Entonces, si lo reemplazo eso en un intervalo, lo que voy a tener aquí es que k lo vamos a representar este gráfico en un intervalo, sería desde menos infinito hasta menos 3, de menos infinito hasta menos 3, unión desde menos 2 hasta más infinito. Ahora, por dato, del dato, nosotros tenemos el valor de k. Entonces el valor de k del dato dice que pertenece al intervalo de menos infinito hasta a, unión desde b hasta más infinito. Entonces, como yo tengo el valor de k y me dan de dato que es su respectivo a y b, lo que voy a hacer es igualar y reemplazar los valores. En este caso yo puedo decir que desde menos infinito hasta a pertenece k. Acá observo que b es desde menos infinito hasta menos 3. Entonces el valor de a va a ser igual a menos 3. Por tanto, el valor de b va a ser igual. B es desde, el segundo intervalo es desde b hasta más infinito. Y el segundo intervalo es desde menos 2 hasta más infinito. Entonces el valor de b va a ser igual a menos 2. Entonces, ya tengo el valor de a y ya tengo el valor de a. Nos piden hallar a más b, donde a vale menos 3 más b vale menos 2. Y esto va a ser igual a menos 3 menos 2 y esto va a ser igual a menos 5. Entonces a mí me pedían a más b, entonces a más b va a ser igual a menos 5. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si si θ pertenece a un segundo cuadrante, hallar el máximo valor entero que toma n, que es 2 por la tangente θ más 3. Entonces vamos a desarrollar eso. Empecemos con este dato. Dicen que el θ pertenece al segundo cuadrante. Primero, segundo cuadrante. Entonces el valor de θ va a ir todo esto. Todo esto va a ir θ. Todo esto va a pertenecer a θ. Entonces esto va a ser el ángulo θ. O en este caso vamos a trabajar con arcos. Entonces todo esto viene a ser el arco θ. Desde 90 grados, recuerda que esto es 90 y esto es 180. Como es en el segundo cuadrante, ten presente que no toma ni al valor de 90 ni toma el valor de 180. Solo los ángulos que están entre 90 y 180. Ahora, vamos a ver el intervalo a la cual pertenece θ. Perdón, que pertenece la tangente cuando θ está en el segundo cuadrante. Para saber cómo es eso, simplemente lo que puedo hacer es toma un punto de entre 90 y 180. Por ejemplo, si yo tomo este punto, que va a tener un respectivo ángulo, un arco, vamos a hallar su valor de esa tangente. Para hallar la línea tangente, simplemente unías con el centro y vas hasta chocar a la eje de las tangentes. Ten presente que esto viene a ser eje de las tangentes. Esto viene a ser el eje de las tangentes. Entonces, si yo tomo un punto de entre 90 y 180, voy al centro y me voy hasta el eje de las tangentes, chocaría en este punto. Toda esta medida vendría a ser la tangente de dicho ángulo. Y si tomo otro punto, por ejemplo por aquí, y yo uno esto con el centro,
y sigo yéndome hasta llegar a otro punto del eje de las tangentes. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Que a medida que yo me acerque a 180, la medida de la tangente se va a hacer 0. Por ejemplo, si yo tomo acá un arco, se acercaría más a 0. Y si sigo acercando más a 180, se acercaría más a 0. Recuerda que este punto es 0. Entonces, a medida que me voy acercando a 180, la tangente va a acercarse a 0. Se va a volver más cercano a 0. Y si a medida que yo estoy cerca a 90 grados, por ejemplo, si tomo un ángulo por aquí o un arco, me voy hasta el eje de las tangentes, se iría hasta el menos infinito. Entonces, a medida que yo me acerco a 90, el valor de la tangente se va a hacer más negativo. Entonces, como mi arco teta está entre 90 y 180, la tangente va a trabajar desde 0 hasta menos infinito. Entonces yo voy a definir aquí que si teta pertenece al segundo cuadrante, la tangente, en este caso de teta, va a estar desde menos infinito hasta 0, o sea, pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 0, en este caso abierto. Entonces, si yo lo convierto esto a desigualdad, voy a decir que tangente de teta va a ser menor que 0. Entonces yo definí eso, los valores de tangente de teta van a ser menores a 0. Ahora, una vez que ya definí el valor de la tangente, voy a hallar la expresión n. Ahora, tengo que n es 2 por tangente de teta más 3. Entonces, a la tangente de teta le voy a sumar más 3. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, a todo esto le sumo más 3. Entonces, si lo sumo más 3, tendría tangente de teta más 3, y esto va a ser menor a 0 más 3, simplemente es 3. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer aquí es a todo multiplicarle por 2. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 2 a todo. Entonces yo tengo acá tangente de teta más 3. Todo esto se multiplica por 2. Y a su vez al 3 también le voy a multiplicar por 2. Entonces yo tendría aquí que todo esto viene a ser la expresión n. Entonces esto viene a ser n. Entonces voy a decir que n va a ser menor a 3 por 2, 6. Entonces yo sé que n va a ser menor a 6. Entonces, ¿cuáles serían los valores de n? Los valores de n serían, a 6 no toma porque es menor, entonces sería 5, 4, 3, punto suspensivo. Eso sería si n pertenece a los números enteros, pero que a mí me hablan de números enteros. Me dice, en la pregunta era, ¿cuál es el máximo valor entero que toma n? O sea, el máximo valor entero que toma n va a ser 5. Entonces, n va a ser igual a 5, donde n va a ser máximo. Entonces, a mí me pedían el máximo valor entero que toma n, entonces n va a ser igual a 5. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si x es mayor a 60 grados y menor a 150 grados, hallar el mayor valor entero que tiene la expresión e, que es igual a 6 por la cosecante de x. De dato me dan que el cosecante de 150 es igual a la cosecante de 30 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar las líneas cosecantes. Primero ubiquemos los ángulos. Tengo que x, o el ángulo, o el arco x, está entre 60 y 150. Más o menos, 60 grados estaría por aquí. 150 está por aquí. 150. Entonces, mi arco x va a trabajarse desde este arco, desde 60 hasta 150. O sea, aquí todo esto va a ser x. Desde 60 hasta 150. Todo esto para una circunferencia trigonométrica, donde esto es x y esto va a ser y. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar nuestras líneas cosecantes. Entonces, ya graficamos la cosecante. Recuerda que trazamos en el arco 60, en este punto, trazamos una tangente con el radio de la circunferencia trigonométrica, donde aquí era 90 grados. Siempre para la cosecante teníamos que trabajar con el eje y. Entonces, al trazar una perpendicular al radio, choca en este punto, que le voy a llamar punto N. Entonces, si este es punto N y este es punto O, yo voy a decir que desde O hasta N, o N
viene a ser, toda esa línea de allí viene a ser la cosecante del arco 60 grados. Entonces, esta línea de aquí viene a ser la cosecante de 60. Ahora, de la misma forma con 150. Trazo una recta perpendicular al radio de la circunferencia. En este caso, acá va a ser 90 grados. Entonces, al trazar esto choca en un punto que le voy a llamar M. Entonces, desde M hasta el punto o sea, OM, eso va a ser la cosecante del arco de 150 grados. Entonces, eso va a ser la cosecante de 150 grados. Entonces, tener presente algo aquí. A mí me dicen que X varía entre 60 y 150. Entonces, la cosecante va a variar desde este punto hasta aquí. Entonces, todo esto viene a ser la cosecante que vamos a analizar. Entonces, todo esto viene a ser la cosecante de X. Esto va a ser la cosecante de X. Entonces, yo puedo decir aquí entonces que la cosecante de X va a estar entre la cosecante de 150, va a ser menor a la cosecante de 150 y va a ser mayor a la cosecante de 60. Entonces, esto va a ser mayor que la cosecante de 60 y esto va a ser menor a la cosecante de 150. Tener presente que acá X es menor a 150, o sea, quiere decir que no toma el valor de 150 y es mayor a 60, tampoco toma el valor de 60. Si fuera mayor o igual, sí se tomaría aquí, mayor o igual y mayor o igual. Como es abierto, acá también va a ser abierto. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo sé por definición, o bueno, por el dato, que la cosecante de 150 es igual a la cosecante de 30 grados. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar cosecante de 60 va a ser menor a la cosecante de X. Esto va a ser menor, en vez de colocar cosecante de 150, voy a colocar cosecante de 30 grados. Entonces hay que tener presente esta igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar. Cosecante de 60 es 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Esto va a ser menor que cosecante de X. Y esto a su vez va a ser menor que la cosecante de 30, que es igual a 2. A mí me piden la expresión E, que es 6 por la cosecante de X. Entonces lo que voy a hacer aquí es, a todo esto, multiplicarlo por 6. Entonces si multiplico por 6 sería 6 multiplicado por 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Todo esto va a ser menor por 6 cosecante de X. Y esto va a ser menor que 6 multiplicado por 2. Entonces yo tendría aquí 6 y 3, tercia, 2. Entonces me quedaría 2 por 2, 4 raíz cuadrada de 3. Y esto va a ser menor que 6 por la cosecante de X. Y esto va a ser menor a 6 por 2, 12. Ahora yo sé que todo esto viene a ser la expresión E. Pero a mí me piden hallar el mayor valor entero. Entonces, E máximo, porque me piden hallar el mayor valor de la expresión E, va a ser, el máximo valor va a estar en esta zona, pero en este caso me dicen que 6 cosecante de X es menor que 12, o la expresión E es menor que 12. El mayor número entero que va a tomar que no sea 12 va a ser igual a 11. Entonces, en esta desigualdad, el mayor valor que toma la expresión E, que es 6 cosecante de X, va a ser 11. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en la figura, hallar el área de la región sombreada. Entonces me pide hallar el área de esta figura, que viene a ser un triángulo. Vamos a resolver esa figura. Entonces, tenemos un triángulo, entonces lo que voy a hacer es hallar la base, que lo tengo aquí. Eso va a ser 1. La base, recuerda que el radio de una circunferencia trigonométrica es igual a 1. Ya tengo la medida de la base. La altura vendría a ser desde este punto, choque perpendicularmente, en este caso al eje. Ahora, tener presente que esta medida, ¿qué línea trigonométrica es? Yo tengo, recuerda que las líneas trigonométricas trabajamos a partir de un arco, en este caso el arco alfa. Si yo uno el arco alfa con el centro y a su vez sigo prolongando, chocará en este eje de aquí va a ser el eje de la cotangente. Entonces, esta línea viene a ser el eje de la cotangente. Entonces, desde el arco hasta el centro y hasta este punto, esta línea de aquí va a ser la cotangente del arco alfa. Recuerda que trabajamos con valores positivos, entonces tiene que estar entre
entre valor absoluto. Entonces ya tengo la base y la altura. Entonces el área, que le voy a llamar S, va a ser S va a ser igual. S va a ser igual a 1/2 multiplicado por la base, que vale 1, por la altura, que viene a ser valor absoluto de cotangente de alfa. Entonces yo tendría que el valor de S va a ser igual a 1 por valor absoluto de cotangente de alfa, sigue siendo cotangente de alfa. Entonces sería 1/2 multiplicado por el valor absoluto de la cotangente de alfa. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el valor de la cotangente de alfa. Ahora observemos, el ángulo alfa o el arco alfa pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, como alfa pertenece al cuarto cuadrante, hay que ver la cotangente de alfa como es en el cuarto cuadrante. Si alfa pertenece al cuarto cuadrante, yo sé que la cotangente del cuarto cuadrante es negativa, o sea, es menor a 0. Como es menor a 0, el valor absoluto de la cotangente de alfa, que es un valor negativo, va a ser igual a menos cotangente de alfa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Se va a hacer ecuación 1. Reemplazando en ecuación 1. Entonces, reemplazaría en la ecuación 1, tendría que S va a ser igual a 1/2 por el valor absoluto de la cotangente de alfa va a ser menos cotangente de alfa. Entonces, el área va a ser igual a menos cotangente de alfa, todo esto sobre 2. Entonces, el área de esta figura va a ser menos cotangente de alfa sobre 2. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, de la figura, hallar el área de la región sombreada. En este caso, la región sombreada viene a ser esta zona y la de aquí. Pero vamos a desarrollar eso. Pero tener presente que esta zona viene de un triángulo rectángulo. En este caso, lo que voy a hacer aquí es hacer operaciones con áreas. Lo que voy a hacer es hallar el área del triángulo, que es un triángulo rectángulo, y le voy a quitar el área del cuarto de circunferencia. Para eso tengo que saber la medida de los catetos para este triángulo rectángulo. Ahora, yo tengo el arco teta. Recuerda que las líneas trigonométricas se trabaja a partir del arco teta. En este caso el arco teta está aquí y a partir de aquí se va a hallar las líneas trigonométricas. Lo que voy a hacer es trazar del centro hasta el arco teta. Voy a trazar una línea que va a chocar perpendicularmente a esa línea tangente, porque P viene a ser tangente de esta circunferencia trigonométrica. Ahora, si yo trazo una perpendicular a una recta tangente, de esta recta tangente chocó en punto M al eje Y. Ahora, si yo a partir del arco teta trazo una línea y choca a un punto del eje Y, todo esto tiene una medida. Todo esto viene a ser una línea trigonométrica. Entonces, esa línea trigonométrica viene a ser la cosecante de teta. Pero como trabajamos con valores positivos, tiene que ser entre valor absoluto. Entonces, esta línea de aquí viene a ser la cosecante del largo teta. De la misma forma, observo que desde ese punto P se ha chocado a un punto N que pertenece al eje Y, al eje X, perdón. Entonces, desde este punto al 0, también es una línea trigonométrica. Esa línea de ahí viene a ser la secante del arco teta. Recuerda que trabajamos con valores positivos, las longitudes trabajan con valores positivos, por eso tiene que ser entre valor absoluto. Entonces, yo ya tengo la medida de los catetos. Este cateto de ahí vale cosecante de teta y esta de aquí vale secante de teta. Entonces vamos a hallar el área de la región sombreada. Entonces, hallamos el área. Vamos a hallar el área. Entonces lo voy a representar por S. El área va a ser igual. Vamos a hallar el área. El área va a ser el área de todo el triángulo, que en este caso el triángulo MNO, y le voy a quitar el área del cuarto de circunferencia. El área de todo este triángulo debería ser la multiplicación de los catetos sobre 2, o simplemente 1/2 multiplicado por el valor absoluto de la cosecante de teta por el valor absoluto de la secante de teta. Todo esto le voy a quitar el área del cuarto de circunferencia, que vendría a ser 1/4
por el radio, recuerda que una circunferencia, el radio vale 1, sería simplemente por 1 elevado al cuadrado multiplicado por pi. Eso viene a ser el área del cuadro de circunferencia. Ahora, tener presente aquí que el ángulo θ o el arco θ pertenece al segundo cuadrante. Vamos a definir la secante y la cosecante. Si el arco θ pertenece al segundo cuadrante, la cosecante de θ en el segundo cuadrante es positivo. Entonces su valor absoluto de la cosecante de θ, como es positivo, simplemente va a ser cosecante de θ. Y luego voy a mencionar la secante de θ. La secante de θ en el segundo cuadrante es negativo, o sea, menor a 0. Entonces, como es un valor negativo, el valor absoluto de la secante de θ, por ser negativo, va a ser menos secante de θ. Ahora vamos a reemplazar. Entonces yo tengo que el área va a ser igual a 1/2 multiplicado. El valor absoluto de cosecante de θ es cosecante de θ. Todo eso por valor absoluto de secante de θ es menos secante de θ. Esto va a ser menos 1/4, 1 al cuadrado, 1 por pi sería pi cuartos. Entonces yo tengo aquí que el área va a ser igual. Menos por más, menos. Sería menos cosecante de θ multiplicado por la secante de θ. Todo esto sobre 2. Y a esto le voy a quitar menos pi sobre 4. Ahora, lo que puedo hacer es convertir todo esto en una sola fracción. Entonces lo que voy a hacer aquí es, como son fracciones heterogéneas porque tienen distinto denominador, a él lo multiplico por 2 y para que no afecte la expresión o la fracción, lo multiplico también abajo por 2. Entonces yo tendría que el área va a ser igual a 2 por 2, 4. Entonces ya son fracciones homogéneas. Se coloca un solo denominador que va a ser el 4. Y arriba sería menos 2 cosecante de θ por la secante de θ menos pi. Entonces esto viene a ser el área de la parte sombreada. Entonces a mí me pedían en la circunferencia trigonométrica hallar el área de la parte sombreada. El área de la parte sombreada va a ser todo esto. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6.